continuación vamos a estudiar cómo calcular el área entre curvas y también el área bajo una curva. En este caso, por ejemplo, ven que aquí gráficamente tenemos una función y lo que queremos es analizar cómo calcular el área que está en la curva de un valor dado a un valor dado. Es decir, queremos calcular el área que queda encerrada bajo la curva, ahí, y que queda acotada bajo la curva y en el eje X. ¿Sí? Lo que vamos a decir es que para calcular el área que queda bajo una curva va a ser la integral desde a hasta b de f de x de x. Por decirlo aquí, el a sería como el 1, seríamos x desde a hasta b. Eso tiene que cumplir siempre y cuando la función f de x sea mayor o igual que 0. Ven que la función que va por acá está por encima del eje x, entonces es mayor que 0. Entonces el área que queda bajo una curva es la integral desde a hasta b de f de x y que está definida en un intervalo, ¿va? Desde el intervalo que va desde a hasta b. Por ejemplo, supongamos que queremos calcular el área. Bajo la curva de f de x igual a x a la 2 más 1 entre las rectas x igual 1 y x igual 3. ¿Sí? Esa área, bueno, tenemos que utilizar la fórmula, pero vamos a ver qué pasa gráficamente con esa función. Vamos a ver qué pasa gráficamente ahí con esa función. En esa función lo que va a pasar es lo siguiente, veamos. Esta es la gráfica de esa función. Vamos a acomodarla, hacerla un poco más pequeña. La gráfica de esa función sería esta que está aquí. Lo que vamos a hacer es calcular esa área que se encierra por ahí. Es decir, el área que nos queda por aquí. Entre 1 y 3 sería más bien. Aquí era el área. Entonces vamos a calcular el área bajo la curva entre el intervalo de 1 a 3. Eso es lo que significa. Esa área entonces va a estar dada por la integral de 1 a 3 de la función x a la 2 más 1 de x. Recordemos que para calcular una integral definida, cuando tiene estos valores aquí, lo que hacemos es integrar la función, integral de x a la 2, x a la 3 entre 3, y la de 1 que es x. Y lo tenemos que evaluar en 3 y en 1. Que recuerden que significa evaluar en 3, 3 a la 3 entre 3, más 3, menos evaluar en 1, 1 a la 3 entre 3, más 1. Al colocar ese valor, nos daría un resultado de 32 tercios. Lo podemos colocar en la calculadora. Y esa sería el área acotada bajo esa curva. También podemos encontrar áreas entre curvas. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a determinar el área acotada entre dos curvas. Lo que hacemos es lo siguiente. Es decir, cuando calculamos el área que está acotada entre dos curvas, básicamente tenemos el eje Y, el eje X, por ahí vamos a tener una curva, por ahí, y por ahí vamos a tener otra curva, algo como así. Y el área entre las curvas va a ser lo que queda en medio de esas dos curvas, aquí y lo que queda aquí, ¿verdad? El intervalo donde va definida la integral va a estar dado por los puntos donde las curvas se cortan, aquí, aquí y aquí, por ejemplo. Entonces el procedimiento para encontrar el área entre curvas sería el siguiente. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que nos piden determinar el área entre las curvas y me van a dar dos funciones. La función f de x, en este caso que es x a la 2 menos 3, y la función g de x, que en este caso va a ser menos x a la 2 menos 1. Vamos a ver gráficamente qué pasa para que tengamos una idea nada más de lo que pasa, pero no es necesario conocer gráficamente, sino que ahorita vamos a ver cómo lo calculamos. Pero vamos a ver qué pasa. La gráfica corresponde a esta función que está aquí. Esa es la gráfica que tenemos nosotros. Eso es lo que queremos calcular. El área entre las dos curvas se refiere a calcular esta área que está aquí, en medio de las dos curvas, lo que queda en medio de las dos curvas aquí. Pero
para saber lo que queda en medio de las dos curvas, tenemos que definirlo como una integral. Y tenemos que determinar dónde se cortan, que sería este punto y este punto que está aquí. Que de hecho ahí, bueno, ahí gráficamente se podría ver que es menos 1 y 1. Para poder hacer eso, lo que vamos a hacer es, lo primero es determinar esos puntos de intersección. Aquí lo vamos a ver gráficamente, pero queremos saber cómo se determinan esos puntos de intersección. Entonces vamos a sacar, para empezar, vamos a sacar los puntos de intersección. Los puntos de intersección, entonces los vamos a determinar haciendo una resta de las dos funciones. Voy a restar las dos funciones, f de x menos g de x. Eso lo voy a restarlo. La f de x es x a la 2 menos 3 menos g de x, que es menos x a la 2 menos 1. Ahí ponemos entre paréntesis porque hay un cambio de signo. Nos quedaría x a la 2 menos 3 más x a la 2, cambia de signo, más 1. Que eso nos daría 2x a la 2, sumando este, y menos 3 más 1, que es menos 2. Ahora, después de tener los puntos de intersección, que lo haríamos determinando dónde esto da 0, como es una función cuadrática, lo pueden realizar en la calculadora. Y una vez que tenemos ya los valores donde eso es 0, que eso nos daría cuando x vale menos 1 y cuando x vale 1, eso nos determina los puntos donde se intersecan. Es decir, estas curvas se intersecan junto, como hemos visto gráficamente, en menos 1 y en 1. Eso quiere decir que la integral va a ir de menos 1 a 1, pero es necesario conocer también el signo que tiene la función, el signo. Entonces vamos a tomar el resultado que nos dio aquí, el 2x a la 2 menos 2. 2x a la 2 menos 2 y vamos a determinar su signo. Para determinar su signo hacemos un cuadro. Ponemos aquí menos infinito, menos 1, 1 y más infinito. Y vamos a comenzar a probar con valores utilizando la calculadora. Aquí, bueno, este es menos infinito, me quedó ahí un poco diferente. Aquí tenemos menos infinito, menos 1, 1 y más infinito. Vamos a probar valores que estén en medio. Por ejemplo, entre menos infinito y menos 1 podemos probar con un menos 2. Entre menos 1 y 1 podemos probar con un 0. Y entre 1 y más infinito, podríamos probar con 2, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es colocar en esta función estos valores en la x y determinar qué signo tiene. Eso nos va a dar que la función, si lo hacemos en la calculadora, nos va a dar aquí positivo, aquí negativo y aquí positivo. Como a nosotros nos interesa este intervalo, que es el que está entre menos 1 y 1, es negativo. Y lo que significa es que a la hora de hacer la integral, la función que teníamos era esta. Es decir, al momento de hacer la integral, para calcular esa área vamos a hacer la integral desde menos 1 hasta 1. Y la función que teníamos era 2x a la 2. Vamos a ver. 2x a la 2 menos 2. 2x a la 2 menos 2 de x. Pero como en el intervalo de menos 1 a 1 nos está dando con signo negativo, significa que a esto le voy a colocar un menos aquí afuera. Eso nos daría, si nos hubiera dado positivo no lo colocamos. La integral de menos 1 a 1 de menos 2x2, cambiamos signo, más 2 de x. Y ahora sí integremos. La integral de eso sería menos 2x3 sobre 3 y la de 2 que es 2x. Y eso va evaluado tanto en 1 como en menos 1. Al evaluar, recuerden que hacemos menos 2 por 1 a la 3 sobre 3 más 2 por 1 y luego lo evaluamos en menos 1 restando menos 2 por menos 1 a la 3 entre 3 más 2 por menos 1. Y ese valor lo calculamos en la calculadora y eso nos va a dar 8 tercios, que sería el resultado de esa integral, y es el área que queda entre las curvas de esas dos funciones, es decir, el área que tenemos por aquí. El siguiente ejemplo que vamos a trabajar es de una función que es entre dos funciones, ¿verdad? Pero que son un poco más complejas. Vamos a determinar el área entre las curvas, vamos a determinar el área entre las curvas D, y vamos a usar dos funciones, f de x igual a x a la 3 más 3x2 más x, y la función g de x igual a 2x más 3. ¿Okay? Recordemos que el primer paso es encontrar los puntos de intersección. Los puntos de intersección es el primer paso. Los puntos de intersección los hacemos restando las dos funciones. Tomamos f de x y le restamos g de x. Al tomar f de x, que es x a la 3 más 3x a la 2 más x, y restarle g de x, que es 2x más 3, colocamos entre paréntesis por el cambio de signo, x a la 3 más 3x2 más x menos 2x menos 3, que eso es x a la 3 más 3x2, sumamos este, menos x menos 3. Y podemos determinar dónde eso nos da 0. Lo podemos hacer en la calculadora.
con el mode 5,4 podríamos hacer, y eso nos va a dar tres valores. Nos tira un valor que es menos 3, un valor que es menos 1 y un valor que es 1, que eso me dice cuáles son los puntos de intersección. Entonces en menos 3, en menos 1 y en 1. Como es de grado 3, lo podemos hacer en la calculadora como de 5,4, que resuelve ecuaciones para grado 3. Ahora aquí vamos a ver cómo se comporta gráficamente esa función. Esa función gráficamente, en realidad lo que tenemos es lo siguiente. Es esta gráfica de la función. Ahí. Esta es la gráfica de esa función. Ahora sí, además vamos a determinar cuáles son los signos que tiene esa función. Vamos a determinar los signos que tiene esa función. Recuerden que lo que significa es que estamos calculando esta área que queda aquí, en medio de las dos curvas, esta y esta. Ven que ahí hay dos partes de área, entonces vamos a ver que en realidad ahí vamos a tener que usar dos integrales. Vamos a calcular el signo. Para calcular el signo, entonces lo vamos a hacer utilizando esta función que está aquí, y lo vamos a hacer en los intervalos que tenemos, que son en los intervalos que tenemos ahí, que es sería, para empezar, de menos infinito, menos 3, menos 1, 1 y más infinito. Vamos a hacer el cuadro de signos con esos valores. Entonces va a ser de menos infinito, luego menos 3 en orden, menos 1, 1 y más infinito. Vamos a empezar a probar con valores que estén en medio. De menos infinito a menos 3 podríamos colocar el menos 4, de menos 3 a menos 1 el menos 2, de menos 1 a 1 el 0 y de 1 más infinito el 2. Vamos a meter esos valores en la función que tenemos aquí, cambiando la x. Y eso nos va a decir qué signo tiene. Para empezar, eso lo vamos a hacer en la calculadora. Vamos a ir probando con estos valores y los signos que nos van a dar son estos: más, menos, más y menos. Como la integral tiene que estar definida entre valores, vean que aquí tenemos tres números: el menos 3, el menos 1 y el 1. Entonces vamos a hacer dos integrales. Para calcular esa área vamos a hacer dos integrales. Las dos integrales serían una primera integral que va de menos 3 a menos 1, que vean que de menos 3 a menos 1 tiene signo negativo, entonces le voy a colocar un menos y pongo la función que obtuvimos, que es x a la 3 más 3x a la 2 menos x menos 3, x a la 3 más 3x a la 2 menos x menos 3 de x, más otra integral que iría de menos 1 a 1, que en ese caso tiene signo positivo, de menos 1 a 1, por eso al ser positivo aquí no le colocamos ningún signo como en el anterior. En este colocamos un menos porque tenía signo negativo en ese intervalo, ¿verdad? Entonces en esta es x a la 3 más 3x a la 2 menos x menos 3 de x. Y debemos calcular esas dos integrales. Entonces esas integrales, recuerden que para hacerla, bueno, este menos le cambia el signo aquí. La integral de x a la 3 es menos x a la 4 sobre 4, ¿verdad? Pues este menos cambia los signos. Aquí en más va a ser luego menos, pues le cambia el signo. La integral de 3x2 es 3x a la 3 entre 3. La integral de menos x, así sería más por este signo, más x a la 2 entre 2, más la de 3, que sería 3x. Y recuerden que hay que evaluarlo entre menos 1 y en menos 3. Más, ahora hacemos esta. En esta integral que está aquí, debemos hacer integral de x a la 3, que es x a la 4 sobre 4. La de 3x2, que es 3x a la 3 sobre 3. La de x, que es x2 sobre 2. Y la de menos 3, que es menos 3x. Hay que evaluarlo en 1 y menos 1. Ustedes hacen esa evaluación. Lo pueden hacer en la calculadora y el resultado que nos va a dar, en realidad voy a ponerlo por aquí porque no quedó espacio, esa área al evaluar, recuerden, en menos 1 y menos 3 restándolo, en 1 y menos 1 restándolo, eso lo hacen con la calculadora, nos va a dar como resultado 8, que ese 8 entonces representa el área que queda acotada ahí entre esas curvas.